Oviedo prerrománico. El complejo árbol genealógico de los primeros monarcas del Reino de Asturias, hasta que se consolidó la institución monárquica con una dinastía estable, obliga a concentrar el estudio del pequeño territorio que se independizó de la España musulmana en 3 monarcas del siglo IX, con una importante huella urbana y constructiva: Alfonso II, Ramiro I y Alfonso III. En tiempos del rey Fruela I, surgió sobre una colina el asentamiento llamado Obetao, a partir de un monasterio benedictino. Más tarde, el hijo de Fruela, Alfonso II, trasladó la capital del Reino de Asturias desde Pravia a Oviedo, cercándola con una muralla. Este primitivo casco histórico prerrománico de figura circular ocupaba una superficie de 11 hectáreas con una población de unas 6.000 personas, que se acabó ordenando en 3 barrios: el eclesiástico, el fortificado y el comercial. Hasta mediados del siglo XIX, el capítulo del arte asturiano estaba sumido, como todo el prerrománico en general, en una nebulosa de corrientes y periodos artísticos desconocidos que se mezclaban. Fueron los eruditos asturianos los que descubrieron que sus viejas y toscas basílicas medievales eran diferentes. En ellas se mantenía la tradición paleocristiana de revocar y pintar los muros. No era posible confundirlas con edificios románicos, ni tampoco tenían la técnica elaborada de la cantería a hueso del arte visigodo. Gaspar Melchor de Jovellanos fue el primero en identificar el arte asturiano y su arquitectura, seguido por José Caveda y Fortunato de Selgas, descubridores de un estilo anterior al románico, diferente del visigodo y ajeno a la influencia musulmana. Junto a la Basílica Catedral prerrománica del Salvador de Oviedo, Alfonso II construyó el Palacio Real, con 2 torres y el claustro, que tenía adosado en un extremo su capilla real, la Cámara Santa. Esta capilla se componía de 2 pisos. En el sótano, bajo una bóveda, enterraron las reliquias de San Eulogio y Santa Leocadia. En la nave superior, la Cámara Santa se cubre con bóveda de cañón, en cuyos muros se eleva un apostolado del siglo XIII, formado por pareja de apóstoles en las columnas de los arcos fajones. El ábside guarda los símbolos del reino astur, como la cruz de los ángeles. La construcción sigue la técnica asturiana de muros de sillarejo y esquinas de cantería. En el románico se reformó la capilla con arcos exteriores y cornisas decoradas. En 1934 se produjo la sublevación de las cuencas mineras. Las tropas de la República defendieron Oviedo, ocupando posiciones en las torres de la catedral. El 12 de octubre, los asaltantes, se cree que desorientados, entraron en el claustro de la catedral y dinamitaron la cripta de Santa Leocadia. La explosión destruyó completamente la Cámara Santa y las joyas sagradas que guardaba en el ábside. El historiador Manuel Gómez Moreno y el arquitecto Alejandro Ferrán inspeccionaron la ruina sin poder recoger más que pequeñas piezas de los escombros. La Ley del Patrimonio de la República
prohibía las restauraciones históricas por perderse la autenticidad del monumento original. Alejandro Ferrán solo pudo cubrir la ruina con una lona durante varios años. Tras la Guerra Civil, en 1939, el gobierno franquista encargó al arquitecto Luis Menéndez Pidal la reconstrucción completa de la cámara, aprovechando los pocos restos recuperados. Para volver a construirla, se fabricaron ladrillos iguales a los del siglo IX. Las estatuas que se perdieron fueron rehechas de nuevo, aprovechando los fragmentos encontrados. Toda esta labor la realizó el escultor Víctor Hevia. Franco, en 1942, inauguró la nueva y actual Cámara Santa. A la recuperación patrimonial se unió entonces el significado político que suponía borrar las huellas del desastre. La Basílica de San Julián de los Prados, también conocida como Santullano, fue construida en el reinado de Alfonso II bajo la dirección de su arquitecto, el maestro Chioda. Formaba parte de una villa palatina con palacio y baños como residencia de descanso real a 1 kilómetro de Oviedo. San Julián es de grandes dimensiones. Tiene planta rectangular con 3 naves y espacioso crucero que se cubren con una estructura de madera. La cabecera está formada por 3 capillas con bóvedas de cañón. Las naves se separan por gruesos pilares y arcos de medio punto. El templo llegó al siglo XX cubierto por bóvedas de ladrillo y yeso, con los muros enfoscados que, al ser restaurados por Fortunato de Selgas en 1913, dejaron al descubierto pinturas prerrománicas al fresco que cubren todo el interior, con representaciones arquitectónicas que recuerdan a las pinturas romanas pompeyanas y a los códices carolingios. La Catedral de Oviedo, dedicada al Salvador, era una basílica prerrománica edificada por Alfonso II después de que los musulmanes destruyeran un templo anterior. Se componía de 3 naves, crucero y 3 ábsides, que se encontraba situada en el espacio que hoy ocupa la nave central de la actual catedral. En el siglo XIII se inició la construcción gótica de la sede, que tras derribar el edificio prerrománico no se terminó hasta el siglo XVI. El tercer templo ovetense del siglo IX es la Basílica de San Tirso, construida junto a la catedral, de la que se conserva prerrománico solamente el testero exterior de la cabecera, con una triple ventana, característica de este periodo. Al morir sin descendencia Alfonso II, su sobrino Ramiro I fue coronado en Lugo, mientras los astures elegían a otro candidato. Ramiro invadió Asturias con un ejército gallego que entró en Oviedo en el año 842. Su reinado duró solamente 8 años, pero fueron suficientes para que se construyera un conjunto palatino propio, formado por un templo y un palacio en el Monte Naranco. Estas obras suponen una renovación del estilo asturiano, dando un diseño propio a las arquitecturas, conocido como ramirense. El Palacio Real del Naranco se componía de 2 cuerpos, el edificio residencial y el Salón del Trono. Estaban unidos por una pasarela lateral. Con el tiempo, el edificio desapareció, quedando únicamente el salón de recepciones,
transformado posteriormente en templo como Santa María del Naranco. Los muros este y oeste concentran la decoración con sendos miradores formados por triples arcos de medio punto peraltados que apoyan sobre columnas sogueadas propia de esta arquitectura ramirense, con capiteles de hojas o adornados con cordones. Las naves superpuestas se cubren con bóvedas de cañón hechas con mortero de piedra de toba, reforzadas con arcos fajones precedentes de la posterior arquitectura románica. En el siglo XIV se convirtió en templo, cerrándose los miradores, encalando el interior, adosando una sacristía y colocándole una espadaña. En 1932, bajo la dirección de Luis Menéndez Pidal, Santa María del Naranco recuperó su aspecto original, con la liberación de añadidos, dejando vista la piedra de los muros, aspecto discutido sobre si originalmente estuvo enfoscada exteriormente y pintada en el interior. El conjunto palatino se completaba con la cercana Basílica Real de San Miguel de Lillo, consagrada por el rey Ramiro en el año 848. Se cree que a finales del siglo XIII un corrimiento de tierras derrumbó una parte del edificio, quedando en pie tan solo el pequeño cuerpo que ha llegado hasta la actualidad, de gran altura, con el añadido de una cabecera románica. Sobre cómo sería la planta original se han planteado varias teorías. Unas apuntan a que inicialmente se trataba de una iglesia de planta basilical orientada al revés, siendo la cabecera lo que hoy es la entrada. La teoría más aceptada es que se derrumbó el ábside con otro cuerpo perpendicular a las naves, con lo que el templo tendría dos cruceros, uno en el ábside y otro a los pies, como ocurre con los templos carolingios de su época. El conjunto de edificios prerrománicos asturianos fue declarado en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.